asamblea de Ágora y vamos a tocar el tema que nos convoca hoy es el tema de la cultura. Pero, ¿qué es la cultura? Es un tema bastante complicado de alguna manera, porque porque la cultura es un tema ambiguo, es una palabra, un concepto ambiguo que significa diferentes cosas, pero que en general eh, bueno, en general podríamos decir que son como los elementos que tienen en común determinada sociedad. Pero vamos a preguntarles primero a ustedes qué es lo que opinan que es la cultura. Esa es la primera pregunta, así que quiero que la piensen y voy a empezar a leer las demás preguntas para que ustedes también las tengan en cuenta. La primera, como ya saben, es ¿qué es la cultura? La segunda es, ¿hay una cultura como tal o hay varias culturas? ¿La cultura influye en las personas o las personas influyen en la cultura? ¿Cuáles son los elementos principales de las culturas? ¿Cuáles son los elementos culturales más determinantes o más influyentes en cualquier sociedad? ¿Qué elementos de tu cultura notas dentro de ti mismo, dentro de tu propia cultura? ¿Se puede crear una cultura? ¿Es posible crear una cultura o no? Otra pregunta que digamos está más relacionada con Ágora es, ¿puede en Ágora crearse una cultura? Y otra pregunta que nos hacemos también es, ¿existe efectivamente una cultura en Ágora? ¿Y cuál es esa cultura? Y estas fueron todas las preguntas que vamos a tratar de contestar esta noche. Y empezamos con la primera pregunta, ¿qué es la cultura? Así que yo quiero saber qué opinan ustedes qué es la cultura. Elena, tienes la palabra, por favor. Gracias, Ale. Pues mira, yo el concepto de cultura que encontré que más me gustó es una combinación de dos autores, donde nos dice que la cultura es un complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derechos, costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre. Dice que para comprender una cultura resulta necesario comprender otros términos, ¿no? De la cultura que van encaminados a las preguntas posteriores que hiciste, pero en sí la definición es esa. Hasta la cadena, coméntanos, por favor. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Elena. En sí la cultura es un conjunto de cosas que forman, digamos, un círculo, una población, un país de seres humanos, porque tenemos diferentes culturas. Bueno, la cultura china, la cultura japonesa, la cultura europea, entonces son, digamos, como definió Elena, es un conjunto de cosas que van a definir a un cierto grupo de población. Cuéntanos, Damon, ¿qué es la cultura? Bueno, yo primero quiero iniciar de una base. La base sería la antigüedad, porque todas las culturas y todas las poblaciones en sí iniciaron desde una base que era la antigüedad. Todos los idiomas, todo inició desde una base antigua que después se fue forjando hasta llegar a lo que es hoy en día. Y además, cada cultura abarca desde un idioma, una base, todo. Va todo desde lo antiguo. Así que para mí, lo que es la cultura actual parte de la antigüedad.
y un poco más de un par de cosas más. Así que para mí la cultura es la antigüedad, la creencia, el amor hacia el país, todo eso. Quiero decir un par de cosas más, pero estoy medio nervioso. No te preocupes, te agradecemos mucho por tu opinión. No, y no hay de qué preocuparse, esto simplemente es como una reunión realmente de gente que quiere discutir algunos temas. Am, bueno, yo me pongo a analizar un poquito como las respuestas acerca de qué es la cultura y me di cuenta de que abarca muchos aspectos del ser humano, tanto que me llevo a preguntarme qué aspectos del ser humano no se ven influidos de alguna manera por la cultura, qué aspectos del ser humano no son cultura como tal, ¿no? Porque, porque muchos de los aspectos, digamos, o de los elementos como sociales, de las instituciones, por ejemplo, de, sí, de muchos aspectos de la vida humana social, pues están regulados por la cultura, digo yo, ¿no? Entonces mi pregunta sí es, ¿qué tantos aspectos, digamos, cuáles aspectos, digamos, hacen parte de la cultura y cuáles no harían parte de la cultura, si existen, ciertamente? Sería como la pregunta, ¿no? Eh, pero entonces la mayoría ya ha contestado más o menos un poquito qué es la cultura, ¿no? Eh, no sé si cerramos la ronda y empezamos de una vez con la otra o alguien tiene algo más que decir. Jorge, cuéntanos, por favor. Gracias. Bueno, yo quisiera conectar un poquito que la cultura es un sistema, es una construcción simbólica de, y a la vez es un sistema de creencias y conocimientos, sobre todo conocimientos. Si hay cultura es porque se llegaron como decía Agustín, ¿no? Viene de la antigüedad, o sea, es parte de una historia. Si hay cultura es porque hubo vida y es porque hubo posibilidad de sobrevivencia, ¿no? Tomando en cuenta que el Homo sapiens tiene aproximadamente unos 100.000 años de existencia, según estudios, prácticamente ya tenían, o sea, tenían ya las mismas capacidades cerebrales que nosotros, ¿sí? Simplemente, pues, o sea, fue muy difícil, por decirlo así, llevó casi 90.000 años, o 80.000 años aproximadamente, empezar a desarrollar lo que era el lenguaje escrito, ¿no? Y perfeccionar el oral. Entonces, los primeros vestigios o de los más antiguos de vestigios de escritura babilónica son de hace 8.000 años, ¿no? Entonces, para que eso pasara, para que hubiera perpetuidad, bueno, pues pasaron muchas cosas, ¿no? Entonces, es sobre todo acumulación de conocimiento. Cada cosa que se conoce genera conocimiento, genera lenguaje. El lenguaje es también en sí mismo es un almacén de conocimiento, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos, por ejemplo, etimologías y encuentras una nueva palabra, puedes descifrarlas sabiendo las etimologías, ¿no? Las raíces griegas y latinas. Entonces, de ahí que, bueno, pues la cultura siendo eh, esta entidad, digamos, virtual, ¿no? De conocimiento acumulado, pues sí, nos afecta y a la vez, pues nosotros, o sea, hay una comunicación permanente, ¿no? Con ese, digamos, como, sí, sería como una especie de centro virtual de conocimiento y de sentido y de visión acerca del mundo. Gracias. Perfecto. De hecho, recuerdo haber leído que cultura está relacionado con cultivo y está relacionado con agricultura. Y antes se le decía, pues antes se decía que la cultura era prácticamente como, ¿cómo llamarlo? Como ese conocimiento que permitía, sí, esos saberes que permitían sembrar, digamos, cultivar determinado tipo de cultivo. De ahí viene más o menos el término, ¿no? Como en el modo de cultivar, digamos, ¿no? El modo de cultivar determinada cosa. Eso es más o menos, de ahí viene como la cultura, por así decirlo, el término, sino,
obviamente que se desarrolla en algo mucho más amplio, que no solamente tiene que ver con la forma de cultivar, sino con la forma de hacer. De ahí viene un poquito como la cultura, creo yo, ¿no? Eh, la forma de hacer arte, por ejemplo, ¿no? La forma de hacer justicia, por ejemplo, ¿no? La forma de hacer guerra. Todo eso tiene que ver con, con la cultura, ciertamente, ¿no? Entonces, creo que en general, digamos, la cultura tendría que ver con eso, ¿no? Con la forma de hacer. De alguna manera, todos esos conocimientos que nos llevan a saber qué es mejor hacer determinadas, no sé, determinadas cosas para obtener un producto, digamos, ¿no? Elena, cuéntanos, por favor. De hecho, de la mano con lo que estás comentando, tiene un nombre que se llama alineación social, que quiere decir de que dentro de un círculo social de personas hay ciertas características a los cuales se tienen que alinear, ya sea en la parte de educación, ya sea en la parte económica, ya sea en la parte política, ya sea en la parte artística, musical, educativa. O sea, se habla de que esta alineación social es lo que va como dirigiendo ese grupo o sector social en particular. Perfecto, Elena. No te entendí perfecta, no te entendí bien la palabra, el concepto, pero creo que es alineación social, ¿verdad? Ok, perfecto. Demon levantó la mano, coméntanos, por favor. Cuando dijiste la parte de guerras, me hiciste acordar a la guerra de Vietnam, porque estuve viendo unos documentales de que ellos inventaban trampas caseras, que eran pistones y demás, que se utilizaban a base de presión, y que había uno en específico que me llamó mucho la atención, que era una base de hojas, así con un poco de tierra que pudieran pisar los soldados estadounidenses, y pisar y que su pierna bajara hasta abajo y se le clavaran así pedazos de bambú bien afilados en la parte de la pierna baja. Y también habían granadas y demás. Vale, Es perfecto. como, Pero tratemos de contestar las preguntas que nos convocan hoy no, sí, ahí voy para con eso, ahí voy con una eso, conversación ahí voy ordenada. con eso. Sí, ahí va con eso, es que intentaba dar el ejemplo primero. Em, por eso, la cultura en sí vietnamita es una cultura muy hostil, es muy hostil. Por eso mismo es que ellos son así. Ahora me di cuenta de eso cuando me hiciste recordar eso. Eso era lo más lo que quería decir. Pero me hiciste acordar con Vale, eso. Agustín, muchas gracias. Entonces, no sé si les parece, podemos cerrar la ronda, digamos, de la pregunta, ¿qué es la cultura? Y pues digamos que la cultura en general es un sistema de conocimientos, de símbolos que comparte toda una misma sociedad, ¿no? Que se acumula con el tiempo y que también tiene que ver con el sentido y con la visión, digamos, que tiene esta sociedad, ¿no? Eh, bueno, podemos seguir, digamos, con la otra pregunta, que es, ¿existe una cultura o existen varias culturas? ¿Y cómo funcionaría eso? Hasta la cadena, por favor, coméntanos cuál es tu opinión. Bueno, para mí sí existen diferentes culturas. O sea, es lo que me decía hace ratito, la cultura, por ejemplo, la japonesa, la cultura coreana, la cultura mexicana, la cultura hinduista. Sí hay diferentes formas de cultura, dependiendo o sea, del país, pero más bien de sus raíces que conllevan, digamos, esa cultura conlleva sus raíces, sus ancestros y todo, pero de que sí hay diferentes culturas, sí siento que hay diferentes culturas porque
son diferentes formas de pensar. Bueno, eso es para mí. Gracias. Gracias a la cadena. Coméntanos, Elena, y luego Chihiro. Ok, sí existen diferentes tipos de cultura. Existe una cultura que busca el beneficio social de ese círculo social en específico, llámese un grupo de 10, 20 personas o llámese una sociedad de millones de habitantes. Y hay culturas que contraponen o se contraponen contra la cultura masiva. Dentro de esta cultura masiva va a haber pequeños grupos de culturas que traten de estar en contra de esto, llamemos los sistemas si lo quieren, pero a la vez puede haber dentro de estos pequeños grupos de culturas una cultura de pues que no le va a dar nada de provecho a los demás integrantes, ¿no? Sino más bien puede llegar a afectarles. Y perdón por el ejemplo, pero para que quede como más claro, pues por ejemplo en estos grupos feministas que en vez de ayudar a ver el feminismo como un movimiento que busque una equidad de género, pues más bien lo hace ver como ridículo, grosero y que no respeta los derechos. Perfecto, Elena. Cuéntanos, Chihiro, por favor. Iba a opinar algo referente a lo que dijo Ata la cadena, no opinar, como más bien como agregar. Pues en el sentido de que siento que, o sea, pienso que hay varias culturas en todo el planeta. Yo creo que en cada parte del planeta hay una cultura diferente, dependiendo de dónde esté situado y dependiendo de su entorno. Ejemplos pequeños, digamos, una cultura africana es muy diferente a una cultura acá latinoamericana y bastante diferente a una cultura europea. ¿Por qué? Porque estamos situados en diferentes partes del mundo donde la naturaleza es diferente y el lenguaje se desarrolló de diferente manera, que era lo que decía Jorge, ¿no? Y pues sí, siento que cada cultura puede ser tanto benigna para otras o también, como dice Elena, pueden ser culturas que pueden ser dañinas para otras. Es que también depende. Es que hay bastantes tipos de culturas. No sé cómo explicarlas más. Perfecto, Chihiro. ¿Alguien más Ay, qué quiere pena, opinar? quería agregar algo chiquitico, discúlpenme. Cuéntanos. Aparte de eso, sí quería decir como culturas musicales, culturas artísticas, culturas religiosas, etcétera. O sea, como para que se vayan ampliando en el sentido de varias culturas. Perfecto. No sé si alguien quiere comentar más acerca de la pregunta, si existe una cultura o varias culturas. No sé si Querubín nos quiere comentar algo. Que la idea es que también Jacielo, pues si quiere opinar, opine. O si no, la palabra se la damos primero a Damon y luego a Jorge. Bueno, yo quería decir que a veces se mezclan las culturas ya con el hecho de simplemente, por ejemplo, no sé, en lo que serían, lo que antes se decía mestizos, por ejemplo, no sé, los padres, por ejemplo, de un mexicano y un paraguayo. Ahí se mezcla la cultura, porque el hijo viaja, no sé, por ejemplo, en un verano a México y el otro verano viaja a Paraguay. Y después, por el padre o la madre, sabe hablar guaraní. Es como una mezcla. Son mezclas de cultura que a la vez nutre la mente del niño y tiene un conocimiento más grande. Perfecto. Ahora Jorge, coméntanos, luego Chihiro. Bueno, la respuesta decía hay varias culturas. Una cultura va muy ligada a nuestra identidad, ¿no? Entonces, obviamente, si nos pensamos que somos como diversos, pues sí, ¿no? Hay distintas culturas. Sin embargo, yo quisiera que contempláramos una idea de Enrique Dussel, que por ahí les había estado platicando un poquito, nada más lo voy a mencionar de muy superficialmente para aplicarlo aquí.
Él diría que la identidad debe considerarse de manera no sustancialista. Ajá. Sustancialista es que es una esencia eso, ¿no? Entonces, como esencia, digamos, es indestructible, ¿no? O sea, no puedes, o sea, eso es como eterno, ¿no? Entonces, no hay, digamos, culturas que tengan ese carácter, ajá, esencialista, sí. Sino más bien propone que nuestra identidad está formada a partir de similitudes de sentido. Entonces, nosotros como sujetos de conocimiento, como decían ustedes, situados en diferentes contextos y todo, pero, sin embargo, somos, o sea, lo importante, lo central es que somos sujetos de conocimiento y que en ese sentido vamos a buscar en base, o sea, con nuestro conocimiento, la sobrevivencia y tanto que la vida perdure en sí físicamente como que esté plena de sentido. Y en vaya, ese sería como que el movimiento, la finalidad, en cuanto a que vamos a encontrar que es una sola cultura, porque todos tenemos el mismo sentido hacia las cosas que buscamos conocer, ¿no? Y entonces, pues entre mejor conozcamos, pero en base al sentido mejor, porque así nos vamos a poder tener mejor empatía también, y vamos a entender o sea, cualquier cultura como un conjunto de conocimiento vital y no algo nocivo, ¿no? Si es algo nocivo, entonces no es un conjunto de conocimiento, es un conjunto de ignorancia, ¿no? Entonces también habría que acotar, bueno, según al menos mi punto de vista, que o sea, que no es nada más un modo de hacer, ¿no? Sino es un modo de hacer, ético, porque aparte, en los hábitos, en el modo de hacer, cada cultura tiene diferentes, ¿no? Y entonces hay una moral, pero para poder ser éticos, tenemos que como que vernos desde otro punto de vista, por encima de nuestra propia identidad muy particular. Gracias. Sí, nada más, si no, no habría ética también. Gracias. Quería comentar un Dímelo, por poco favor. sobre, ok, quería comentar, ampliar un poquito lo que dice Damon, creo que se dice esto. Yo siento que lo que él dice es en cierta parte cierto, qué pena, que nosotros aquí los que estamos en la llamada en sí somos latinos. Y pues yo tengo entendido, ¿no? Según que a lo largo de la historia, Latinoamérica es un revuelto como de, o sea, somos mestizos, por decirlo así, donde venimos como de diferentes culturas. Un ejemplo acá en Colombia, Ágora, el líder, sabe que acá en Colombia, por ejemplo, digamos, el acento es muy diferente al de acá de Bogotá, al de Medellín, muy diferente al de Cali. Bueno, apartando eso, o sea, siento que los latinoamericanos somos como un revuelto de culturas de otras partes del mundo, como cuando, según en la historia, llegó Cristóbal Colón y colonizó y trajo a los negros, o sea, de África, que así se dicen negros la palabra, más europeos se juntaron y más con los que ya estaban acá, que eran los propios mexicanos, si no estoy mal, creo, los aztecas, o sea, y de ahí salió el latino. Entonces pienso que los latinoamericanos somos como una especie de mestizos de diferentes partes del mundo. O sea, si no es por decir casi de todos lados, yo creo que hasta raíces japonesas ahí, por estos lados, no sé qué más decir. Bueno, perfecto. Jorge nos escribió en el chat una pregunta, que es, ¿de dónde viene esa palabra, latinos? Si quieres, Jorge, nos puedes comentar tú de dónde viene. Sí, tiene mucho que ver con el latín, ¿no? Con la lengua latina y con el Imperio Romano. Entonces, habría que ver que desde ese momento, desde el surgimiento del Imperio Romano, hay como una especie de globalización, ¿no? Y entonces sí, o sea, sí somos como de todas partes del mundo, pero somos igual, o sea, no tanto como de cualquier parte, sino que correspondemos a esa parte que habla lenguas derivadas del latín, ¿no? Por ejemplo, nada más. Uy, qué pena interrumpo. ¿Es cierto lo que dice Jorge?
que a pesar de que tenemos como, venimos de diferentes culturas como latinoamericanos, formamos una cultura diferente. Y aparte de eso, de una cultura latinoamericana, cada país tiene también su cultura y así sucesivamente, ¿no? Hasta la cadena, por favor, coméntanos qué quieres comentar y luego rápidamente Damon y cerramos la ronda. Bueno, claro, somos una mezcla de diferentes culturas porque, lógicamente, por ejemplo, en México llegan los españoles y nosotros teníamos nuestra cultura de nuestros indígenas y así, o sea, sucesivamente, somos mezclas de diferentes culturas, pero en sí siento que, ¿cómo te explico? A pesar de que somos mezclas, somos culturas originales. Tenemos mezclas de muchos, pero cada quien, cada país, Venezuela tiene su cultura, Brasil tiene su cultura y nosotros tenemos nuestra cultura. Similares, pero no semejantes. Y pienso que nos llaman latinos porque somos de Latinoamérica. Quiero imaginarme, bueno, ese es mi pensar. Damon, coméntanos. No, yo quería avisar que tengo que retirarme. Tengo que hacer un par de cosas. Vale, Damon, gracias por acompañarnos. Feliz noche. Mm, igualmente, y gracias por haberme escuchado. Nos vemos. Vale, Elena, coméntanos. Ok, bueno, ya para cerrar la ronda, nada más sí decir a la pregunta que hacía este Jorge, somos latinos, todos aquellos que fuimos conquistados por europeos y que nos trajeron sus lenguajes español, portugués, castellano. ¿Por qué no se le llama latino a, por ejemplo, Estados Unidos o Canadá? Porque, bueno, sus colonizadores de ellos traían otro tipo de cultura y otro tipo de idioma. Entonces, por eso es que a todo el sur de América, la mayoría de los países, pues fuimos latinoamericanos. Sí, claro, me imagino que no solamente es una cuestión del lenguaje como tal, sino también toda la cultura, básicamente todo el pensamiento. Por lo tanto, nos consideramos latinoamericanos, ¿no? Pero, pero perfecto, ¿no? A la pregunta de si hay una cultura o hay varias culturas, nuestros escuchas respondieron, nuestros opinadores respondieron que existen varias culturas realmente, ¿no? Y que estas dependen de los ancestros, dependen de las raíces, dependen del lugar donde se encuentren, dependen del entorno, por así decirlo. Y en ese sentido podemos darnos cuenta que el término cultura es un término muy ambiguo y que finalmente sí está muy relacionado con lo que dice Jorge, ¿no? Que está relacionado con el sentido que comparten varias personas, digamos, dentro de una sociedad, ¿no? El gusto, por ejemplo, musical hacia determinado cantante hace parte, digamos, de un pequeño grupo, digamos, dentro de la cultura, ¿no? Un subgrupo, se podría decir, ¿no? O el gusto a todo un género musical, por ejemplo. Todo eso hace parte de la cultura, ciertamente, ¿no? Y son elementos, digamos, que tienen en común varias personas dentro de una sociedad. También nos dijeron que las culturas de alguna manera también como que se mezclan, se influencian entre ellas mismas, ¿no? Y que de alguna manera la cultura nace porque somos individuos que somos capaces de conocer de alguna forma, ¿no? Somos capaces de compartir puntos de vista, se podría decir, ¿no? De compartir conocimiento en común, de compartir gustos, por ejemplo, en común,
de compartir cosas que no nos gustan también, ¿no? Porque somos seres sintientes de alguna manera, pero que somos parecidos, lo que decía antes, somos parecidos, todos sentimos de manera relativamente parecida, ¿no? Y por lo tanto tenemos símbolos en común. Y todo esto, digamos, todo esto conforma a la cultura. Jorge nos quería comentar algo. Algo así también muy rápido. Decía yo que venimos desde el Imperio Romano recupera la cultura griega también, y en la filosofía de Platón, yo creo que también apuntabas para allá la vez, la sesión pasada, ¿no? Cómo se identifican también el valor de lo bueno, lo verdadero y lo bello, ¿no? Entonces, si cualquiera de nosotros piensa que esas tres cosas, o sea, cuando coinciden es como que lo mejor, entonces de ahí nuestra cultura occidental. Hablamos mucho de que somos como originales, ¿no? Pero sin embargo, siento yo que hay un gran desconocimiento de nosotros mismos, porque pese o sea, al pasado histórico, territorial, nuestra mentalidad es completamente occidental, pero al desconocer todas esas raíces, pues estamos como indefensos. Nada más. Gracias. Ok, perfecto. Ok, sí, no sé qué decir. Entonces, seguimos con la siguiente pregunta, ¿no? Que es cómo la cultura influye en las personas o las personas influyen en la cultura, ¿sí? Y es una pregunta que ya hemos como venido respondiendo y que va mucho más allá, ¿no? Es como en qué medida influyen las personas en la cultura o de qué manera se influye en la cultura y se puede cambiar la cultura y de qué manera también la cultura influye en cada uno de nosotros, ¿no? Es como pensar un poquito como ese proceso. ¿Qué opinan ustedes de esto? Elena, cuéntanos, por favor. Bueno, pues indudablemente la cultura debe de tener una evolución. Por lo tanto, yo creo que la influencia que tiene tanto el personaje como individuo hacia su sociedad es mucho como la cultura social hacia el individuo, ¿no? Ya lo platicaba yo en el chat en la semana, que tiene que ver mucho con lo que nosotros como personas buscamos. Nacemos dentro de un círculo pequeño llamado familia, quienes nos van a inculcar su cultura, a la vez fue cultura que ellos aprendieron de sus ancestros, y nosotros vamos a decidir cuando seamos adultos qué nos vamos a quedar y qué podemos cambiar. Cuando nosotros cambiamos tal vez de residencia social, de residencia de país, donde se maneje otro tipo de cultura, nosotros como personas adoptamos esa cultura para poder convivir socialmente dentro de ese círculo. Más sin embargo, como lo decía, dentro de las grandes sociedades hay un grupo de subculturas pequeñas donde nosotros como individuos vamos a buscar hacer la diferencia, ¿no? Y yo creo que no vamos muy lejos. Este espacio puede ser un pequeño grupo de subculturas donde estamos buscando hacer algún tipo de cambio o tener algún tipo de influencia. Perfecto, Elena. No sé si alguien quiera opinar o yo doy mi opinión acerca del tema. Digamos que sí hay cierta originalidad en las culturas digamos, de cada persona, por así decirlo, ¿no? Porque compartimos, ¿cómo llamarlo? Hay como muchas culturas, digamos, presentes y uno casi que puede adoptar determinada cultura y va a adoptar la cultura ciertamente que esté más, en la cultura que esté más cercana, digamos, a la sociedad o más cercana a los comportamientos que la persona pueda ver, que considere que son normales y que son cercanos. Bueno, y como decía Elena, ciertamente también hay culturas, digamos, que
que son más fuertes y que se tratan, digamos, de imponer. Sin embargo, también hay otras que tratan de rechazar de alguna manera u oponerse a esta cultura principal, ¿no? Y a las cuales se les conoce como contraculturas, ¿no? Digamos que están contra el sistema. Um, yo quería preguntarles un poquito como de qué manera influye la cultura en las personas, ¿no? Además de la familia, ¿no? Bueno, y lo que decía Elena también, para retomar ese punto, ¿no? Generalmente nuestras familias son como el primer contacto social que tenemos y por lo tanto nos enseñan de manera muy primaria, por así decirlo, cuáles son esos comportamientos adecuados y cuál es esa cultura, digamos, ¿no? Sin embargo, a medida que vamos creciendo, nos damos cuenta que hay diferentes formas de comportarse, que hay diferentes formas de pensar y de ser, y podemos adoptar otro tipo de culturas. Por ejemplo, cuando viajamos a otro país y tenemos que adaptarnos, ¿no? A las costumbres y a los modos a las costumbres y a los modos del país al cual viajamos. Jorge, coméntanos, ¿cuál es tu opinión? Bueno, por una parte, prácticamente todas las culturas empiezan con la etapa agrícola y hay algo que coincide, los dioses agrícolas, bueno, coincide con la poesía, porque en esta cuestión del cultivo y de trazar líneas, ¿no? Surcos, bueno, pues es como eh, se establece por lo general la escritura, ¿no? Y bueno, hay semidiodes agrícolas que coinciden, ¿no? Hércules en lo griego, ay, tenía otro ejemplo a la mano, ¿cómo fue? Bueno, es como el modelo, ¿no? Y a partir de ahí se supone que como que empieza ya a formularse lo simbólico. Luego, ¿cómo nos afecta la cultura? Porque siendo que nuestra cultura, como decíamos, como decía, es amplia, o sea, viene desde el inicio del Imperio Romano. O sea, hay de dos sopas, ¿no? O tenemos una cultura dominante o tenemos una cultura de personas dominadas, ¿no? Colonizadas. Entonces a nosotros nos toca esa parte, ¿no? Digamos, el contexto territorial, ¿no? De ahí que, pues, acostumbramos como a desconocer, ¿no? A muchas cosas. Luego, por ejemplo, de lo que dices, hay un ejemplo muy significativo, ¿no? Está la Iglesia Católica en su apogeo, ¿no? Es como la cultura predominante en ese momento. Y para todos los europeos, los alemanes no era nada, ¿no? Y entonces surge así como que el orgullo alemán y empieza el protestantismo, ¿no? La reforma. Y es una contracultura, por decirlo así, ¿no? Entonces, la contracultura también ya se inserta en la cultura, ya es a partir de, pues no a partir de ahí a lo mejor, ¿no? Pero es como un ejemplo muy significativo de cómo esta contracultura se mezcla con la cultura y se hace en un ciclo también, ¿no? Entonces, cómo nos afectan en la medida en que entendemos nuestra propia vida, o sea, no cómo la entendemos, sino cómo la vivimos y a la vez cómo somos capaces de comprendernos a nosotros mismos, ¿no? O sea, cómo es que tenemos estas cuestiones de cultura dominada, qué es lo que tenemos de la cultura dominante y entonces hacer como un equilibrio, ¿no? Como una reconstrucción, como para limpiar todo ese pasado, ¿no? Por decirlo así, y entonces sí, adoptar un significado propio, vigente, ¿no? Pero como que es más complicado de repente, ¿no? O sea, bueno, puede ser muy sencillo, o sea, puede cada quien, bueno, estar contento, ¿no? Con su propia vida, digamos como que en alcances más o menos inmediatos, pero si lo vemos en un contexto global, histórico, cultural, amplio, pues esa es como más o menos la situación, diría yo. Gracias. Chihiro, cuéntanos. Respondiendo la pregunta en turno, siento que uno influye en la cultura, es que creo que ambos
tanto la cultura como el ser humano influyen juntos dependiendo del, o sea, volviendo un poquitico a la pregunta anterior, ambos influyen dependiendo del lugar donde se están situados. Un ejemplo, la vestimenta, un ejemplo más simple. Como nos vestimos, no sé, los de tierra fría, que para mí es una cultura un poco diferente, se visten totalmente distintos a la tierra caliente. O sea, siento que en la cultura, bueno, puede ver tanto en la música como en el ropaje, cómo uno se viste, cómo uno se comporta. ¿Me explico? Entonces, supongamos que la cultura acá en Bogotá, que es donde yo vivo, es todos andar con un saco. ¿Por qué? Porque uno, o sea, está acostumbrado a que el lugar es frío. Tanto digamos en tierra caliente, en otras partes del país o del mundo, la gente anda en camisa, en chanclas, porque el mismo entorno lo hace que uno esté, o sea, ¿sí me entiende? Que uno, no sé cómo explicarlo, como que uno influye junto con el entorno. A eso es lo que yo me refiero, ¿sí me entienden? Y pues no sé, ay, iba a decir algo y también se me fue. Bueno, gracias, Chiji. Coméntanos, Carlos, ¿cuál es tu opinión? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, vamos a aclarar cosas. Contracultura no existe. Es como dice Shihiro. Aquí más que nada es la influencia de una cultura sobre la otra, ¿sí? Y la manera en que la persona lo adopta. Volviendo parte de lo que dicen de lo de Roma. Francamente, desde ahí nadie sabe dónde empezó la historia. Unos dicen que en África, pero pudo haber sido en Siberia o en otro lado. Para que surja la cultura, tiene que haber en un lugar más de una persona. Habiendo dos personas, empieza a formarse una comunidad. De ahí empieza a haber una influencia entre ambos y empiezan a hacer la cultura. Y de ahí se empieza a desarrollar. Y de ahí empiezan a extender sus ramificaciones a otras regiones. Puede que influyan sobre otras naciones, como pueden ser influenciados por otras naciones. Eso es lo que quería opinar. Ay, qué pena interrumpo, disculpen, ya me acordé lo que iba a decir. Otra cosita que yo escucho por ahí era que si la cultura podía cambiar y evolucionar, yo pienso que sí, porque volviendo al tema, creo que fue la segunda asamblea, la de los valores humanos, prácticamente es lo mismo. La cultura que había hace 50 años en cualquier parte del mundo no es la misma cultura que hay hoy en día. ¿Por qué? Porque el humano de por sí solo va evolucionando. Por ejemplo, digamos, la cultura de mi generación es estar metido en el teléfono todo el día. Un ejemplo, en la tecnología. Cuando la cultura de mi generación pasada, que es similar a la que yo tengo, obviamente, que son las de nuestros padres, es estar trabajando, estar escuchando radio, etcétera. Entonces es un ejemplo de cómo la cultura sí puede cambiar y ir evolucionando. Es como lo mismo, digamos, nuestros abuelos eran muy creyentes en la cultura católica, que es la predominante. Nosotros hoy en día somos más escépticos, porque ya estamos pensando más, estamos más abiertos a todo, entonces vamos cambiando, igual que la cultura. Elena, coméntanos. Gracias, Ale. Si quieres, ya nada más para cerrar, contestándole a Carlos, sí existe la contracultura, ya lo habíamos platicado un poquito antes, igual y ya no te tocó, pero sí es esa parte que busca ir en contra de las normas sociales o las formas culturales que están existiendo en una sociedad. Esa es la contracultura. Eso es todo, Ale, gracias. Jorge nos dice que, un momento. Bueno, vamos a cerrar esta ronda. Más bien vamos a cerrar esta ronda donde la pregunta es, ¿la cultura influye en las personas o las personas influyen en la cultura? Y eso fue lo que nos dijeron nuestros asambleístas. Y es que, sí, digamos que
o sea, para que haya cultura tiene que haber al menos, tiene que haber varias personas, ciertamente es un concepto social y tiene que compartirse determinado sentido entre estas personas. Y el primer contacto que tenemos es con la familia y por lo tanto la familia es, digamos, la primera sociedad que nos enseña de qué manera debemos pensar, de qué manera debemos comportarnos y por lo tanto establece, digamos, un primer contacto con la cultura. Sin embargo, y está relacionado con los ancestros, con las raíces que también tuvieron ellos, con las sociedades donde se desarrollaron ellos, sin embargo, las sociedades son cambiantes y por lo tanto la cultura también cambia, la cultura se transforma, evoluciona a medida también que los individuos van cambiando y van evolucionando también, ¿no? Y esta evolución está relacionada con un montón de factores, por ejemplo, el tecnológico. Diferentes tecnologías generan diferentes formas también en que nos comunicamos, en que hacemos las cosas, en que pensamos incluso, y por lo tanto también pues generan una cultura diferente, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, la cultura digital, ¿no? Con el avance de todas las nuevas tecnologías de la comunicación y todo esto. Por otra parte, esto de digamos, la familia son los primeros que nos enseñan algo de cultura, nos enseñan a pensar, digamos, y a comportarnos. Sin embargo, a medida que crecemos, tomamos responsabilidad respecto a lo que, pues, a estos modos de ser, de alguna manera, ¿no? Vemos diferentes culturas y podemos elegir. Por lo tanto, la pregunta de quiénes somos es tan importante, ¿no? La pregunta de cuáles son esas culturas que nos influyen. La pregunta de cuáles son esos modos propios de pensar y de hacer las cosas que tienen que ver con modos de pensar y de hacer las cosas que me han enseñado otras personas, que me ha enseñado la sociedad, ¿no? Entonces es muy importante hacerse consciente de quiénes somos, de qué cultura tengo de alguna manera, de cuáles son las culturas que nos influyen, porque de esa manera podemos elegir una nueva. Eso me parece que es un punto bastante importante. Y tocamos también el tema de una cultura dominante a la cual se le oponen algunas culturas que podemos llamar contraculturas. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los elementos principales de la cultura? ¿Sí? ¿Cuáles dirían ustedes que son esos elementos principales? No sé, la gastronomía, o tal vez la lengua, por ejemplo, o tal vez la organización política, no sé, ¿qué opinan ustedes? Primero Carlos, luego Elena y luego Ata la cadena. Ok. Es que ahí es un conjunto de todo. Realmente, es más, hasta en este momento, así como estamos hablando, ya se está manifestando. Digamos, bueno, no totalmente en su esplendor como tú esperabas, pero ya empieza a haber algunos focos. En cuestión de otro ejemplo de cultura, es lo que estamos haciendo nosotros. Por decir, hace un momento que eh, hice mi comentario a lo que dijo Elena sobre contracultura. Bueno, pero ella lo ve desde una perspectiva donde está ella. Yo lo estoy viendo en mi perspectiva donde estoy aquí y ahora. Shihiro lo ve desde otra perspectiva. A lo mejor la idea de lo de las sandalias, yo no la hago, pero pues a lo mejor digo, lo voy a probar a ver qué tal, qué pasa. O sea, eso es parte de la influencia de las culturas, ¿sí? No es tanto el que uno sea dominante o no. Eso ya tiene que ver cuestión de guerras, o sea, ya hablamos de los demonios que trae la persona, el quien está en el poder. Eso quería esperar. Gracias, Carlos. Coméntanos, Elena.
Ok, la cultura pues definitivamente está influenciada por bastantes cosas, ¿no? Podemos empezar como de lo macro, que es la economía, la política, irnos, por ejemplo, bajando a la parte un poquito más eh, social por pequeños sectores, que puede ser la comida, que es en este caso la gastronomía, tradiciones, pues no sé, la vestimenta, por ejemplo, el lenguaje, la educación, después irnos como un poquito a lo más individual y bajarlo en qué está influyendo mi cultura. Pues por ejemplo, ahorita ya como lo dijo Shihiro, ya estamos en una nueva era donde estamos muy influenciados por la parte tecnológica, donde nos influencia mucho la parte visual, donde buscamos también la parte escéptica y buscamos como otro modo de desarrollo espiritual, entonces buscamos diferentes tipos de culturas que nos llenen a nosotros o que sean compatibles con nuestra forma de pensar. Y pues obviamente la cultura puede tener muchas formas, pero a la vez muchas deformidades en ámbito personal, ¿no? Esa es como mi aportación. Ok, Elena, gracias. Por favor, ata la cadena, coméntanos. Ata la cadena, ¿estás ahí? ¿Querías decir algo? Perdón, mira, sí, la cultura en sí, pienso que es la influencia de varias cosas, gastronómica, climática, porque no vamos a tener la misma cultura que tienen en Europa, que hace mucho frío, digamos. Eh, También viene de nuestras raíces familiares, porque muchos de nosotros venimos, bueno, personalmente yo vengo de eh, raíces indígenas, entonces sí traigo su parte así como que su cucharadita de su cultura de ellas. Entonces, en sí la cultura de las personas es influenciada por varias cosas. Esa es mi opinión. Chihiro, coméntanos. Pues, o sea, sí resumido un poquito, o sea, hay muchas cosas, o sea, como dicen ellas, Elena y ata la cadena, sí, la cuestión climática, la gastronomía, la música, la religión, la política, la vestimenta, el lugar en el que se sitúa, ¿qué otra cuestión así? El arte, sí, gracias amor, el arte, eh, el cultivo, que era es como la palabra originaria, el cultivo, por ejemplo, acá en Latinoamérica, el cultivo es bastante distinto al que hay en Japón, un ejemplo, a eso es lo que me refiero. O sea, hablo de la naturaleza. Uy, otra cosa que también, hablando de naturaleza y fauna, ambas por igual. Van, o sea, van situadas, digamos, los animales que hay acá en estos lados del mundo no están en otros. Creo que todo el entorno, volviendo a la pregunta anterior, todo el entorno influye en qué es cultura, ¿no? Pues, y sí, más o menos como esas cosas como que lo definen, ¿no? No sé qué otra cosa sí. De pronto también la manera de uno amar, también de pronto la manera de amar de uno no es igual a como la hacen, digamos, unos católicos no aman igual que unos árabes, un ejemplo. Creo que también es parte de algo de la cultura. Vale, Chihiro, muchas gracias. Jorge, coméntanos. Lo voy a resumir, a sintetizar de esta manera. La cultura en el sentido amplio e importante que creo que nos debería interesar es, lenguaje y capacidad de lenguaje. Así lo sintetizaría yo. Todo lo que hemos dicho que hay, que se puede ver en varios aspectos, la vestimenta, etcétera, o sea, todo dice algo, ¿no? Tal vestimenta dice de qué lugar aproximado eres, algún gesto, no sé, ¿no?
algún uso particular que hagas, ¿no? Del outfit, de la ropa que se acostumbra, ¿no? Y bueno, en ese sentido, en que seamos capaces de lenguaje, entonces pues somos capaces de rearticular y de reordenar la cultura en la que estemos participando. Esa sería mi opinión. Carlos, coméntanos. Bueno, vemos que hemos tocado por el lado de la luz en cuestión de la cultura, vamos por el lado oscuro. Vamos a hablar de la narcocultura, así como hablan de que matan, secuestran, roban y todo lo demás. Aunque no lo crean, también en la narcocultura, también la gente viene con una preparación como no tienes idea. Te puedes encontrar doctores en ciencias, ingenieros, maestros en ciencias, e incluso hasta para cuando, digamos, como joven te quieres involucrar con la hija de un narco, hasta ellos te lo dicen. Meterte en esta familia implica una gran responsabilidad. Y sí, cierto, por el medio en el que viven, en la cultura en la que viven. ¿Sí me explico? Entonces luego a veces en la misma oscuridad también brillan como no tienen idea, así como en la luz. Ok, Carlos, muchas gracias. Bueno, la pregunta que estamos tratando de responder es, sí, no sé, de alguna manera, son varias preguntas, pero de alguna manera es, ¿cuáles son esos elementos más importantes que determinan, digamos, la cultura de determinada sociedad, ¿no? Y podemos hablar de ciertos elementos que son como más macro de alguna manera y algunos elementos que son más micro y que determinan, digamos, la cultura más individual de la persona, mientras que hay unos que son más macro y que abarcan, digamos, mucho a muchas más personas de alguna manera, ¿no? Es como lo puedo entender yo, ¿no? Lo macro implica la economía, implica la política, implica la religión, implica, por ejemplo, el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Mientras que lo más micro de alguna manera representa eh, la ubicación, por ejemplo, o está relacionado con la ubicación de las personas o de los individuos. Eh, Entre lo pequeño podemos darnos cuenta de, por ejemplo, la gastronomía, ¿no? O la educación, por ejemplo, y cosas que están muy relacionadas con el territorio, digamos, en que nacimos, como la fauna y flora, ¿no? O la flora, digamos, y la fauna implica los alimentos a los cuales tenemos acceso y por lo tanto también determina más o menos el tipo de gastronomía que pueda haber en determinada región. Eh, Hablamos también de un tema que es digamos, las culturas que son positivas o constructivas de alguna manera, pero también algunas que se podrían considerar destructivas, ¿no? Como la narcocultura, pero la cual dentro de esta misma cultura tiene sus propias reglas, de alguna manera, ¿no? Ellos funcionan como una especie de familia, como una especie de mafia, digamos, y se protegen entre ellos y tienen sus propios códigos y tienen sus propias formas, digamos, de comportarse de alguna manera, ¿no? Entonces, esto también haría parte de lo que es una cultura. Y la siguiente, pues, pregunta que también hemos estado respondiendo es, ¿qué elementos de esas otras culturas notan en ustedes mismos? ¿Qué elementos de las diferentes culturas, digamos, que han influenciado en general la cultura de su sociedad?
Sí, ¿qué tipo de culturas lo influencian a usted? Pensemos un momento como en esa pregunta y tratemos de contestarlo, ¿no? ¿Somos conscientes de las culturas que nos influyen? ¿En qué medida somos conscientes o no nos damos cuenta? Eso también es muy interesante, ¿no? No nos damos cuenta de cuáles son las conciencias, de cuáles son las culturas, de cuáles son estas formas de pensar que nos influencian. ¿Qué opinan ustedes? Elena, cuéntanos. Y luego Jorge. Pues yo creo que, por ejemplo, en la actualidad, la mayor influencia que tenemos cultural y que es como algo nuevo es como la cultura de queremos todo rápido, ¿no? Queremos ir a un restaurante, pues preferimos ir a lo mejor a un lugar de comida rápida. Queremos ir al cine y pues mejor bajamos el boleto por la aplicación para llegar y ya no tener que hacer una fila. Igual y pagamos el combo de palomitas por la misma aplicación para ya no estar haciendo fila. Igual y ya nos tomamos como poco tiempo para platicar con los amigos. Y yo no lo creía, pero la verdad es de que ya también es un tipo de cultura, ¿no? Las cosas que se buscan rápidamente. A veces las mismas escuelas ya te ofrecen educación rápida, ¿no? En vez de hacer una carrera a 4 años, ahora ya te la venden en 2. Entonces, pues sí, efectivamente ya se está haciendo un tipo de cultura, la rapidez, el vivir rápido, el conseguir las cosas rápidas. Entonces, creo que eso es algo que actualmente nos está influenciando mucho y yo creo que a varios. Perfecto, Elena, gracias. Jorge, coméntanos. ¿Me puedes formular la pregunta de nuevo, por favor? Para- La pregunta es qué elementos, digamos, o qué tipo de culturas te influyen a ti. ¿Eres consciente Somos de conscientes qué o no. culturas te influyen y cuáles son esas? Cierto. Bien, es que me quedé pensando mucho en lo que decía Elena. Pero bueno, lo que iba a decir es que prácticamente todo lo que existe nos influencia, ¿no? Solo que pues podemos conocerlo o no conocerlo. Y en la medida en que no lo conozcamos, pues eso que decía sobre el lenguaje, ¿no? No tendremos capacidad suficiente del lenguaje, es decir, de entendimiento del total de nuestro mundo, ¿no? Y de ahí que pues sería necesario alguna estrategia para sintetizar, para dar un orden a toda la diversidad de datos, de manifestaciones, y también eso mismo, ¿no? Ampliar nuestro bagaje, nuestros horizontes, para que de alguna manera, bueno, tengamos un conocimiento lo más amplio posible, y de ahí que podamos eso, ¿no? Reformular nuestra realidad, ¿no? Porque pues igual, incluso en esta cuestión de los narcos ha habido un montón de cambios, ¿no? O sea, en todo esto hay dinámicas de eros y tánatos, ¿no? Ciclos de vida y de decadencia, ¿no? Y de ahí que, bueno, pues somos parte, en la medida en que entendemos y reformulamos el mundo, como decía en otra, bueno, parece otra conversación, pero es como la misma conclusión, ¿no? Somos parte de lo que crea la vida, ¿no? Entonces de ahí que es muy importante cómo lo entendemos y cómo lo rehacemos. Gracias. Hasta la cadena tenía la palabra, luego Carlos y luego Chihiro. Hasta la cadena, por favor, coméntanos. Bueno, mira, respecto a lo que estabas diciendo de cómo han influenciado en nosotros, bueno, en mí personalmente, digamos, la cultura de donde estoy,
a mí me ha influido mucho lo que es la cultura gastronómica de aquí de Puebla. Yo no soy de Puebla. Vine aquí a probar y a ver muchos platillos que yo no conocía. Entre ellos el mole de cadera, que aquí es se hace un festival con los chivos y se hace en determinada época el famoso mole de cadera, los chiles en nogada y todo. Y sobre todo que aquí la gente, perdón por los poblanos, pero tienen una cultura de siempre estar regateando las cosas. Bueno, ahí eso sí no se me pegó, gracias a Dios, pero personalmente eso es lo que ha influido en mí estar viviendo aquí en Puebla. Gracias, hasta la cadena. Cuéntanos, Carlos. Ok, así como Atala, pues yo también vivo aquí en Puebla. Pues me sorprende a mí que, como dice ella, el regateo. A mí afortunadamente nunca me ha parecido eso del regateo. A lo mejor por mis ideologías en cuestión cómo se refleja en la espiritualidad, cómo influye. Por otro de cuentas también, aquí piensan en pequeño. De hecho, me sorprende porque, por decir, de donde yo vengo, de Culiacán, las casas son estilo americano, son grandes, tienen mucho espacio, no viven apretados, y aquí en Puebla sí. Haz de cuenta varias casas en pocos metros cuadrados. O sea, viven así en pequeño. Y por consiguiente también su forma de pensar, todo es en micro. Y también, no, a diferencia del norteño, aquí como que no tienen muchas aspiraciones. También otra de las cuestiones que, por decir, aquí sí me sorprende en cuestión de los alimentos, pues son más así como que condimentados, porque pues yo en la región donde vivía es más costeño, marisco. Ahora sí que los mariscos, toda la comida de costa. E incluso hasta al mudarme aquí a Puebla bajé de peso, bajé 10 kilos en una semana. Eso es lo que quería compartir. Gracias, Carlos. Coméntanos, Chihiro. Yo creo, pues que para mi generación tal vez, o no sé, yo creo que para todos, ¿no? En este momento yo me he dado cuenta que a mí en general me influye bastante las redes sociales. O sea, este cuento del TikTok, lo que uno ve en Facebook, los memes, eh, YouTube, los influencers, esto de la casa de los famosos, todo eso es como que tal vez influye un poquito en la cultura de hoy en día, ¿no? También la tecnología a mí me influye bastante. O sea, las series de Netflix, de Disney, las películas, el internet me influye a mí bastante, o sea, lo que es Google. Todo, o sea, todo lo que tenga que ver con redes sociales, Google, internet y la tecnología me influye a mí bastantísimo. Bastante, porque digamos algo que yo vaya a buscar en general, por ejemplo, como el tema de hoy, lo primero que hice así de rapidez fue buscar en TikTok qué es cultura, así como para influirme un poquito, porque yo intento fluir con las cosas, sí, porque soy tal vez un poquito, o sea, no tan aplicado, a eso es lo que me refiero. Pero sí, en mí en general yo pienso que más que todo como eso, ¿no? Y otra cosa que me influye bastante también, no sé si de pronto a ti también, Alex, pero yo creía que como la ciudad, ¿no? Donde estoy en Bogotá, porque pues mi familia es de Cali, yo vengo de raza negra, por decirlo así, y tolimense, acá en Colombia, pero pues siento que acá en Bogotá también me influye bastante. Lo que decía Elena, acá en Bogotá todo el mundo corre por toda hora, como que quieres llegar rápido al trabajo, quieres salir del trabajo y llegar rápido a la casa. O sea, esto es corriendo, todo es a la gente en la calle y baja nada. Y yo soy así también, o sea, como que me adecué a eso, a ir rápido, a hacer las cosas rápido, a no esperar, sino rápido todo ya. Y tal vez de pronto la tecnología también le facilita a uno eso, todo rápido. Gracias, Chihiro. Coméntanos, Carlos. No, es que lo que pasa es que se me olvidó desactivar la mano. Continúen.
Ok, perfecto. Entonces, Chihiro nos estaba comentando qué tipo de cultura lo influía, ¿no? Decía que la ciudad, digamos, influía de manera importante, ¿no? Lo cual también me lleva a pensar en la respuesta de Carlos que nos comentaba que cuando él había empezado a vivir en Puebla, notó que vivían en pequeño, por así decirlo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que implica vivir en casas muy pequeñas o en espacios muy pequeños, pero que al mismo tiempo también significa vivir sin aspiraciones muy elevadas. Entonces, una relación un poquito como entre el espacio y la cultura también, ¿no? Saludamos a Josué que nos acompaña hoy y la pregunta que estamos respondiendo es hacernos, y es como el ejercicio un poquito de hacernos conscientes de cuáles son las culturas que nos han influido y poder pues comentar, ¿no? Mi cultura, por ejemplo, personal, está influida por tales y tales culturas, por ejemplo. Y también nos han respondido que también la cultura está determinada por algunos elementos, por ejemplo, como las películas, como las series, como la tecnología también, ¿no? Como, digamos, toda esta información, todo este contenido que viene a través de, sí, de estas creaciones, básicamente, ¿no? De películas, de series, de contenido que principalmente está hecho para entretenernos, ¿no? Aparentemente. Mm, Además, Jorge nos comentaba que de alguna manera este proceso, Perdona, le te voy a interrumpir tantito. Josué, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Lo tenía bloqueado. Jorge Muchas nos gracias, comentaba, Jorge nos comentaba que digamos también, digamos, este proceso de pensarnos cuáles son las culturas que nos influyen, nos sirve también como para reformular nuestra realidad, ¿no? O sea, un poquito todo lo que habíamos comentado también antes, ¿no? Pensar un poquito cuáles son las culturas que nos influyen para poder elegir también de alguna manera, ¿no? Elegir cuál es la cultura que queremos tener, de alguna manera, de qué manera queremos ser. Creería que sería como una especie de conclusión, ¿no? Am, y en ese sentido, pues pensarnos un poquito de eso, ¿no? Reformular nuestra realidad, cambiando esas formas de ser de alguna manera y cambiando esa cultura personal. Y en ese sentido también, pues yo me imagino que si varias personas cambian esa cultura, hay un cambio cultural, se puede producir, digamos, un cambio cultural dentro de la sociedad y puede haber un cambio dentro de la sociedad, que de hecho es la visión que tiene Ágora, ¿no? Como organización, como sociedad tenemos la idea de poder, a través de estos procesos, poder llegar a cambiar realmente la sociedad de alguna manera, ¿no? Al menos hacerla un poquito más crítica, al menos tratar, digamos, algunos temas que tal vez no se tratan, por ejemplo, y, y hacer este tipo de procesos, ¿no? Hacernos conscientes de algunas cosas, como cuáles son las culturas que nos influyen. Y la siguiente pregunta que nos convoca hoy es si si se puede crear una cultura, ¿no? Bueno, ya la hemos como medio contestado, pero se puede crear una cultura. Eh, en Ágora hay una cultura también, es otra pregunta que les hacemos. ¿Y puede crearse en Ágora una cultura? Si en Ágora hay una cultura, ¿cuál sería esa cultura? ¿Cuál le gustaría a ustedes que fuera la cultura de Ágora, más o menos? Les dejo esas preguntas para que las piensen y que nos contesten, ¿no? ¿Se puede crear una cultura? ¿Qué opinan ustedes?
Elena, ata la cadena y Jorge, por favor, coméntanos. Coméntanos, Elena. Ok, bueno, ya lo había comentado hace un ratito, pero definitivamente siento que estamos empezando a hacer un tipo de cultura que busca ser diferente, una comunidad que busca tener como esta cercanía con nuestros integrantes, escuchar su forma de pensar, su forma de ver el mundo en el que están y estamos viviendo. Y yo creo que eso es muy importante porque ya hay muy pocos espacios de estos y al abrir este tipo de espacios, pues nos ayuda no solamente a conocer a nuestros integrantes, sino a nutrirnos de lo que ellos saben y aportan a este grupo. Gracias, Elena. Ata la cadena, coméntanos, por favor. Ok, mira, yo pienso que sí estamos formando una cultura, porque al momento en que nos estamos en un grupo con diferentes ideas, diferentes personas de diferentes países, todos estamos aportando algo de nuestra cultura para crear una cultura nueva, que sería este grupo. Ese es mi pensar. Gracias, ata la cadena. Coméntanos, Jorge. Estoy escribiendo un mensajito en el chat, todavía no lo acabo, pero bueno. Creo que sí, me estaba pensando también en lo que decía Carlos, ¿no? En la narcocultura, por ejemplo, y hay respuestas, ¿no? Hay respuestas a toda esta cuestión. Hay gente que trae mucho en el lema, ¿no? Del autocultivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, eh, no hay como la satanización de las sustancias y hay como que el intento de organizarse para que no haya todo este proceso violento, ¿no? Y eso, bueno, pues es un ejemplo, ¿no? O sea, y dentro de todo, bueno, en cualquier tema, en todos los aspectos de la cultura habría que ser críticos, ¿no? Entonces ahí entra la parte del conocimiento, ¿no? Y la parte de esa búsqueda de verdad que comentábamos la otra vez, ¿no? A lo mejor no hay una verdad última definitiva, pero hay algo, como decías tú, ¿no? Que hay algo que emerge. Entonces, en ese sentido común de lo que emerge, de lo que es verdadero, bueno, hay un montón de cosas que hay que discernir, porque bueno, como que todo está muy confundido en el mundo, ¿no? O sea, los discursos han sido distorsionados de mil maneras, y bueno, de ahí que se requiere, pues eso, ¿no? Que ejercitemos el conocimiento, ampliemos nuestro conocimiento, seamos críticos a través también de la sensibilidad y la empatía, y y bueno, pues de ahí que eh, estemos dispuestos, ¿no? En un momento dado, pues a, en ese entendimiento común, bueno, pues tomar ese otro rumbo que sería de alguna manera eh, realizar una contracultura, ¿no? O sea, yo decía yo que era un ciclo, ¿no? Que por cierto, la identidad de individuo, antes no existía la noción de individuo, por ejemplo, ¿no? Es un producto de nuestra cultura, ¿no? Que surge en lo occidental y que se expande, ¿no? Entonces de ahí que tenemos también o sea, digamos como que hay que separar, ¿no? Como que lo bueno y malo, ¿no? No hay que ser individualistas, pero hay que tener un criterio individual que nos permita eso, llegar a acuerdos más auténticos, más sólidos, y bueno, de ahí que podamos entonces también pues elegir rumbos más factibles, ¿no? Hacia eso que queremos cambiar. Gracias. Carlos, coméntanos, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, digo, ya para avanzar un poco más, la cultura va a ser cambiante, ¿sí? Así como dicen que todo tiene movimiento, la cultura va a estar cambiando siempre, va a estar transformándose, va a estar adoptando ciertos detalles de otras culturas, reemplazando algunos otros detalles, o puede retomar algo del pasado, en fin, va a estar siempre cambiante. Factores que influyen, desde incluso en la familia y a su vez en conjunto con otras familias. El parentesco, la relación, son varios factores que van a estar cambiando o manteniendo un esquema de esa cultura que predomina en ese momento. Gracias, Carlos. La pregunta es, ¿se puede crear una cultura? Y yo creo que en general lo que han respondido es que sí se puede crear una cultura, ¿no? También, bueno, eh, Carlos nos dice que la cultura es cambiante, ¿no? Que son varios factores, digamos, que determinan a las culturas o determinan la cultura, digamos, que tenemos y que estos factores también van cambiando constantemente y por lo tanto también la cultura va cambiando constantemente. Eh, Jorge también nos comentaba de alguna manera que supongo que eso está relacionado con Ágora y es que sí, que de alguna forma Ágora tiene el objetivo de estimular el pensamiento crítico en las demás personas, ¿no? De estimular, digamos, el cultivar esta habilidad que sería el discernir y el poder ejercitar también el poder ejercitar, digamos, la capacidad para obtener conocimiento crítico también, ¿no? Eh, pero que se necesita también, digamos, empatía para poder, digamos, hacerlo bien, ¿no? Poder ser crítico, pero de manera también empática, para poder crear acuerdos más sólidos entre las diferentes partes, entre los diferentes individuos. Y, y sí, finalmente Ágora tiene ese objetivo, que podamos discutir diferentes temas, pero de manera cada vez más crítica, de manera cada vez más consciente. Yo creo que sirve mucho hacer este tipo de ejercicios de comprender, pues en general, qué es la cultura y en general, qué tipo de culturas nos influyen a nosotros, qué tipo de pensamientos nos influyen a nosotros, porque eso obviamente va a determinar cómo nos vamos a comportar, qué tipo de decisiones vamos a tomar en nuestra vida. Pero entonces yo creo que sí es posible crear una cultura. Yo creo que en Ágora estamos intentando hacerlo, pero ciertamente es complicado eh, o requiere, digamos, requiere de tiempo, ciertamente. No se puede decir como de un momento a otro vamos a crear una cultura y ya todo el mundo se va a comportar de determinada manera. No se puede, no es tan sencillo y ciertamente toca hacerlo poco a poco, con amor. Toca irle diciendo a la gente mire, los objetivos de Ágora son estos, ¿sí? Tratemos de, en el grupo, al menos ser un poco más serios. Tratemos de hablar de temas cada vez más relevantes. Pero yo creo que de alguna manera este experimento social y proyecto llamado Ágora ha demostrado que sí se puede ir creando una cultura. Yo he visto en el mismo grupo de Ágora que la gente cada vez es más seria en su forma de comunicarse, de expresarse, de tratar los temas. La gente sabe que no es un espacio para molestar. Entonces yo creo que sí se puede crear una cultura, al menos en determinados espacios. Yo quiero preguntarles finalmente a ustedes,
¿cuáles creen que son esos, qué es esa cultura de ágora? ¿En qué consiste esa cultura de ágora? Y bueno, y quiero que también lo notemos aquí en el grupo, ¿no? Porque de alguna manera hay ciertas reglas que guían nuestro comportamiento y que nos permiten comunicarnos, expresarnos de alguna manera, ¿no? Coméntanos, Elena. Perdónale, rápido, nada más para ver si José todavía quiere participar, porque había levantado la mano. No estaría de más escucharlo. Adelante, José, coméntanos. Hola, hola, buenas noches a todos. Pues yo los he estado escuchando y, bueno, a las preguntas, si se puede crear una cultura en Ágora, eh, a nivel mundial, porque estamos a nivel mundial, muchos vienen de otros países y todo, y pues estamos, interconectados, en esta reunión. Y yo pienso que sí se puede crear una cultura propia, solamente sería cuestión de organizarnos en torno a los valores que debemos llevar en el grupo. Por ejemplo, el respeto, el trato digno, pues no sé, entre otras ideas que tengo por ahí. Y pues sí, el tema de la cultura es un poquito amplio y yo creo que no alcanzaríamos toda la noche para discutir este tema, pero sí me parece bastante bien que lo estemos planteando el día de hoy. No sé si quieran tocar algún punto del tema de la cultura. Josué, si quieres, podrías respondernos qué culturas te influyen a ti, qué culturas consideras tú que te influyen a ti. ¿Qué cultura? Mm, bueno, ¿qué culturas? Mm, bueno, pues yo mayormente, como mexicano, a mí me influye un poco la cultura maya, lo que son las tradiciones, lo que son, por ejemplo, ay, no sé, se me fue la idea en un ratito. Am, sí, pues yo creo que de alguna manera ya hemos, bueno, hablado, ya hemos respondido, digamos, varias de las preguntas y, y bueno, pues no sé, les agradezco mucho por las opiniones que nos han expresado. Si quieren podemos leer rápidamente como las ideas que nos han comentado y si quieres, Josué, al final puedes como comentar también como tu opinión. Y coméntanos, Ata la cadena, qué es lo que Sí, nos me quieres parece decir. bien. Bueno, pues yo solamente para despedirme, la verdad ya me tengo que dormir, que tengo que levantarme temprano. Pues saludo a todos, que tengan buenas noches y pues nos vemos el próximo domingo y muchas gracias por dejarme participar. Gracias, Ata la cadena, feliz noche. Entonces, bueno, en general las ideas de esta noche y, y las respuestas a las preguntas que nos hicimos fueron las siguientes, ¿no? A la pregunta ¿qué es la cultura? Las respuestas en general nos indicaron que es un sistema de conocimientos, de símbolos, de elementos que tienen en común las sociedades, ¿no? Y que se van acumulando con el tiempo, ¿no?
y que tienen que ver con un mismo sentido o una misma visión que tiene esta sociedad. Además, cultura viene de cultivo, de hecho, ¿no? Comparten la misma raíz y tiene que ver más o menos con los conocimientos que le permitían a las personas poder sembrar determinado tipo de planta, digamos, ¿no? Mm, y eso finalmente nos habla de un modo, digamos, de ser o un modo de hacer las cosas que finalmente se convierte un poquito como en el significado de lo que es la cultura, ¿no? Todo relacionado con un mismo sentido o una misma visión que tiene esta sociedad, ¿no? En torno bueno, a cualquier cosa. La cultura está relacionada con múltiples elementos de los cuales más adelante hablaremos. Eh, Hay una alineación social, digamos, entre los diferentes individuos que se alinean en torno a este sentido, en torno a esta visión y en torno a, sí, a estos conocimientos, en torno a este modo de hacer las cosas, de pensar. Eh, Respecto a la pregunta de si existe una cultura o existen varias, la respuesta fue que existen ciertamente varias culturas que dependen de los ancestros, que dependen de las raíces, digamos, culturales eh, y que pueden influenciar, digamos, a una sola persona, que pueden influenciar al individuo y eh, tenemos también que hay culturas que son constructivas y que terminan, bueno, hay culturas que terminan adoptando un papel dominante dentro de la sociedad y hay otras culturas que se contraponen, que serían como las contraculturas, que se contraponen y se oponen a estas culturas, ¿no? Eh, Depende también del entorno donde estemos, depende del lugar donde nos encontremos y bueno, evidentemente que la cultura está relacionada con muchos elementos, ¿no? Las culturas también se mezclan entre sí, se influencian entre sí, pero en general digamos que una misma cultura está relacionada con las similitudes que tienen en el sentido, que se tiene en el sentido de alguna manera entre varios individuos, ¿no? Eh, en principio es la búsqueda por sobrevivir, digamos que tenemos todos como individuos, pero que se sublima a, digamos, al mismo sentido en general, ¿no? La familia, respecto a la pregunta de si es la cultura la que influye a las personas o las personas las que influyen a la familia y cómo ocurre, digamos, este proceso, es que en general, digamos, el primer contacto lo tenemos con la familia, que ya tiene una cultura determinada por sus ancestros, por las sociedades donde han habitado, y esta familia nos enseña en general como una primera forma de cultura que solemos adoptar hasta que nos hacemos más grandes, nos hacemos adultos y ya podemos elegir qué tipo de cultura podemos adoptar de alguna manera, ¿no? ¿Qué tipo de elementos dentro de nuestra propia cultura nos quedamos y qué tipo de elementos podemos cambiar? No, nosotros también como individuos nos adaptamos a la cultura de otras partes del mundo, de otras sociedades. Por ejemplo, cuando viajamos a estas sociedades y tenemos que vivir durante algún tiempo. Me parece genial. Adelante, Jorge. Adelante, Jorge, por favor. Gracias. Bueno, quería apuntar, ahí hice unas anotaciones en el chat acerca de cómo se relaciona lo bello, lo bueno y lo útil, lo verdadero
bello y útil o bueno, que viene, bueno, de la filosofía platónica, pero sería como una guía de lo que en nuestra cultura occidental determina, digamos, un valor. Ya no hablamos del tema de los valores, creo, o no estuve yo más bien, ¿no? Pero digamos que eso sería. Y bueno, pues es una guía, ¿no? Nada más. Y quería contar una anécdota sobre el estado de Hidalgo. Yo soy de aquí del estado de Hidalgo. Y fui a visitar, bueno, había estado yendo a visitar un tiempo pueblos cercanos a donde surgió mi papá. Y de ahí es una etnia que son los otomís, ¿no? Entonces, como dato curioso, ¿no? Bueno, que conocí haciendo esas visitas, los otomís consideran 7 puntos cardinales, porque aparte de los 4 conocidos occidentales, está el abajo, el arriba y el interior, entonces serían esos 3 más. Y algo que caracteriza o como se define el otomí, o de hecho creo que es lo que significa la palabra, bueno, el nombre de la etnia es ñañú, pero bueno, se le conoce como otomí por la hispanización, pero su característica sería que son aquellos seres humanos, aquellos hombres que no se hincan, que no se dejan someter. Y bueno, ya, nada más como anécdota. Yo tengo una pregunta, para Jorge. ¿Cuáles son esos 7 puntos cardinales? Para que se... Bueno, sería oriente, o sea, los 4 que conocemos, norte, sur, este y oeste, y además arriba, abajo y al interior. Uh-huh. Para ellos serían puntos cardinales, entonces no se considera como serían, como la rosa de los vientos, norte, sur, este y oeste, noreste, sureste, norponiente y nororiente, ¿no? Algo así, ajá, pero solo que ellos no se verían como en plano, ¿no? Sino se verían como en forma tridimensional, por decirlo así. Perdón, chicos, por interrumpirlos, pero igual y si quieren cerramos el tema de hoy y si nos da tiempo platicamos un poquito más de otras cosas, ¿vale? Listo, perfecto. Entonces, nada, les agradecemos mucho por sus opiniones acerca de la cultura y, y nada, nos vemos en una próxima asamblea. Muchas gracias por acompañarnos y feliz noche.